Roberto Llove, secretario científico de la escuela. Hoy tenemos el gusto de tener la mesa que han conformado el CIP y la revista digital. Le paso la palabra a su coordinadora, Tania León. Bueno, hola, soy Tania León, subsecretaria del CIP. Les queríamos comentar que, bueno, lamentablemente la licenciada Susana Lurachi no nos va a poder acompañar por motivos de salud. Les damos la bienvenida a la mesa, que en línea con el ciclo científico de este año, invita a dialogar a la revista digital de la escuela con el Centro de Información en Psicoanálisis, el CIP. Dos áreas que representan los pilares fundamentales de la escuela y nos ponen en línea con la era virtual que estamos transitando. El título de la mesa, Lo virtual no quita lo vincular, transformaciones, propone abrir el intercambio acerca de las coordenadas epocales en la forma de conceptualizar los vínculos, para pensar cómo habitamos la virtualidad y de qué manera impactan la construcción de los lazos sociales. ¿Podemos esbozar nuevas conceptualizaciones teóricas? Invitamos a navegar los espacios del intercambio virtual de la asociación, conocer nuestras redes, ser parte, compartir y recorrer nuestra revista digital Psicoanálisis Ayer y Hoy. Los panelistas que nos acompañan hoy, con sus disertaciones, y a quienes agradecemos en nombre de toda la escuela, son el magíster Nelson Ruiz y el licenciado Abel Zanotto. Antes de comenzar con estas presentaciones, le voy a dar la palabra a Viviana Garbulski, directora de la revista virtual Psicoanálisis Ayer y Hoy. Viviana, te escuchamos. Desmuteate. A ver si ella. A ver, ahí está. ¿Se escucha? Ahí sí. A ver. Tenés congelada la imagen, sí. Bueno, ¿querés que arranque yo? Dale, bueno, entonces vamos a invertir algunos órdenes. Preparamos un video, ¿sí?, de parte del CIP para abrir la mesa que grafica algo de esta era virtual, realizando un recorrido por las diversas redes. Así que por ahí empezamos por el video. Bueno, para darle emoción a la mesa es esto. Claro. La introducción. Y ver bien lo que son las redes, los problemas tecnológicos, el wifi que se corta, bueno, lo queremos hacer vivencial. Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes. Prende la televisión y hay un rumor nuevo de romance que involucra a Chino Suárez. Ayer fue de Paul, hoy es Roger. Ojalá mañana me toque a mí. Buenas tardes, bienvenidos al resumen más pedido y no se te entiende nada, hijo, a la vez que voy a intentar esbozar en el día de hoy. Porque hay mucho para cubrir, porque es un gate mundial y también porque hace 2 días que yo vengo pensando, ¿qué hago? El no se te entiende nada, hijo, ¿qué es lo que más gusta? ¿Es lo que más les gusta a ustedes? ¿O hago el resumen de noticias que también me lo piden mucho? Entonces, como en un momento me empezó a agarrar como un mini ataque de pánico, un mini ataque de ansiedad. Entonces dije, yo hago una mezcla de las dos cosas y que salga Pato Gallareta. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de 2 caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Bueno, ahí con el video le voy a dar la palabra a María Julieta Pelufo, secretaria del CIP. Bueno, buen día. Disculpen que tosí, no me había muteado. Quería contarles por qué nos pareció pertinente comenzar la mesa con este video. Actualmente las redes sociales
ocupan en la vida de los sujetos un lugar inimaginable hace algunos años. Pandemia mediante, la importancia de las redes y las posibilidades que brinda la tecnología de conocernos, comunicarnos, encontrarnos y desencontrarnos en entornos virtuales, imprime a los vínculos novedosos matices. Complejidades así como posibilidades que redefinen el espacio y el tiempo. Lo grupal y lo individual, como también lo público, lo privado y lo íntimo. Janine Puget nos habla de la dificultad de establecer relaciones y pertenecer al espacio social, dar sentido a los intercambios. Creo que todo esto queda atravesado por el espacio virtual, que adquiere una realidad contundente, a la vez que novedosa, y que nos invita a intercambiar y pensar juntos. Desde nuestro lugar, el desafío es amalgamar las exigencias y los algoritmos cambiantes de las redes sociales. Varios de estos formatos y su particular modo de expresión los vimos en el video, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, los podcasts, Tinder, variedad de apps y de redes, de redes sociales, sí, que nos configuran nuevas formas de vincularnos, tanto como usuarios así como analistas, y desde lo institucional el compromiso de abrir estas nuevas puertas virtuales a la transmisión de la Asociación Psicoanalítica de la que formamos parte, la escuela, como le decimos en casa, su historia, su rigurosidad académica y su impronta de calidez, pluralidad y compromiso. Bueno, espero que les guste la mesa y que juntos podamos pensar todas estas nuevas configuraciones. Gracias, Julieta. Bueno, vamos a probar ahora sí con Viviana. Viviana, ¿estás por ahí? Ahí está. Espero que ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta mesa que pensamos junto con el CIP, con el entusiasmo que generan las nuevas formas de comunicarnos y de vincular. Bueno, y con gran entusiasmo festejamos el nuevo año digital de nuestra querida escuela, un momento especial en el que celebramos 10 años desde el primer número de la publicación. Iniciativa innovadora que fue precursora de modos de comunicación virtuales. Psicoanálisis ayer y hoy, es nuestra revista digital, refleja la producción psicoanalítica, tanto del pasado como del presente, dentro del marco de la institución, como de colegas del país y del extranjero. Abrimos nuestra revista e invitamos al diálogo, al debate, alojando la pluralidad como marca que caracteriza a nuestra institución. Les comparto algunos números. Contamos con 25 ediciones publicadas en la web, con temáticas actuales y variadas. Y en los últimos meses, la revista fue visitada por más de 46.000 usuarios, de alrededor de 100 países. Este año nos propusimos profundizar el debate acerca de las transformaciones del psicoanálisis en el siglo XXI. A más de un siglo del nacimiento del psicoanálisis, las coordenadas epocales, los avatares subjetivos, los modelos vinculares que impactan en la subjetividad, nos llevan a interrogarnos sobre nuestros modelos conceptuales. Nos preguntamos qué cambia y qué permanece, qué de los desarrollos de Freud de hace más de un siglo nos siguen siendo útiles para abordar la clínica actual. Una clínica que pone en manifiesto la irrupción de lo pulsional y el desborde de angustia más que los efectos del conflicto inconsciente. Problemáticas narcisistas que marcan un pasaje de Edipo a Narciso. Una clínica atravesada por variables epocales de búsqueda de satisfacción inmediata, resultados rápidos, tiempos vertiginosos, que confrontan con los tiempos de elaboración subjetiva. Transformaciones que impactan y llevan a examinar la teoría y el método psicoanalítico que pide una revisión permanente. Queremos agradecer muy especialmente a todos los colegas que comparten sus producciones en la revista, con aportes que relanzan el pensamiento y estimulan para seguir interrogándonos, con psicoanálisis entre todos, como el cartel que tenemos delante de nuestra escuela. Somos un equipo trabajando para desarrollar contenido innovador y de interés para la población de la escuela.
Juntos nos ocupamos de compartir el pensamiento de los socios, el trabajo de las áreas, de los diferentes equipos que forman nuestra institución. Aquellos temas que como psicoanalistas nos convocan y nos estimulan a dialogar. Invitamos a todos a visitar la revista, a consultarla, a ser parte del intercambio que propone, y esperamos que sea estimulante para seguir pensando. Para los que todavía no conocen la revista en profundidad, les vamos a compartir un videíto que muestra algo de lo que es este último número, que está online desde fin de mayo, y que, como les decía, propone pensar las transformaciones del psicoanálisis en el siglo XX. Bueno, muchas gracias, Viviana. Bueno, vamos a dar paso sí a la presentación de los panelistas. Durante las presentaciones pueden dejar sus comentarios y o preguntas en el chat, que al finalizar las voy a leer para dar lugar al intercambio, ¿sí? Vamos a comenzar con el magíster Nelson Ruiz. Nelson Ruiz es psicólogo, magíster en clínica psicoanalítica de la Universidad de Chile, magíster en grupos e instituciones de la Universidad de Arcis, productor y conductor del podcast La Palabra y el Vínculo. Nelson, te escuchamos. Bueno, buenos días, estoy muy contento de estar por acá. Quisiera agradecer primero que nada a, en principio a Ileana, que fue la que estableció el contacto con los miembros organizadores, ¿no?, de esta mesa. Gracias, Ileana, que por cierto está por allí, entre el público, por servir de puente. Y yo creo que, que de alguna manera ese contacto, de alguna forma, rinde homenaje, ¿no?, al título de esta mesa, ¿no? Lo virtual no quita lo vincular. Y también, por supuesto, agradecer a María Julieta, a Mónica, a Norberto, a Viviana, ¿no?, a Marta, todas las personas que han estado de alguna forma organizando este momento, ¿no?, este encuentro, y por la amorosidad. Y quería compartir pantalla para iniciar la presentación. Y decirles que síntesis de lo que fue la primera temporada, para que se hagan una idea, ¿no?, de qué va el programa, ¿ok? Nos apoyamos a diario en confirmaciones de hipótesis, pero la vida se enriquece prestando oído a los fracasos, a las rupturas y fisuras. Hay un montón de gente que tiene opiniones progresistas y en su día a día se comporta como gente verdaderamente hija de puta. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que pese más tu opinión que tu forma de actuar. Yo espero que esta muchachada pueda superar los topes que las generaciones anteriores no pudieron.
estamos viviendo, yo diría que es un segundo momento traumático. Y esto te lo digo a propósito del primer momento que fue el estallido social en octubre. El presente no es como ayer, está hecho de otro material. Cada vez más estamos viviendo un mundo virtual, pero lo que yo pensaba que iba a tardar en pasar 5 o 10 años, pasó en unos meses. Vivir es conectarse con una realidad que no es creada por nosotros, con un mundo exterior que por momentos es amable y por momentos no es amable. Es necesario sacar lo feo, porque no queremos ver la muerte. El fluir de la vida desconcierta. Los objetos de consumo, no solamente las drogas, están al servicio del tratamiento de lo que no anda en la condición humana. Esta interrupción, este accidente que desbarató, que desquició el tiempo, desquició también los códigos. Tampoco exigirse justamente de pensar que hay que cambiar de vida y que hay que replantearse los objetivos cuando el objetivo sigue siendo sobrevivir. La invención de un futuro esperanzador requiere política. ¿Piensas tú que la postdictadura renovó discursos exitistas, discurso del país estable, de un Chile moderno? Ejemplo, como sea una isla dentro de nuestro continente. Imagínate cuando ese sueño estalla. Es decir, que la vida tiene que ver justamente con esa oposición permanente de lucha y de trabajo con algo que está ahí, per se, que es lo mortífero. Y en algunos medios internacionales decían, bueno, pero ¿por qué Chile tiene un estallido social? ¿Qué error es ese? Bueno, el error es justamente un estallido también que es del cuerpo, ¿no? Es decir, hay algo aquí que no es compatible con la vida. Apareció el significante vivir. La violencia no solamente es, ¿no es cierto?, lo físico, de lo vivo, lo muerto, sino nuestro lugar para tener una vida digna. Bueno, yo creo que escuchar significa que algo entra en ti y te transforma. Pero yo creo que nadie quiere que lo transformen. Imagínate lo que le habría pasado al presidente si hubiera escuchado. Hay algo que, en la medida en que se permite circular, resulta novedoso, remueve. Y tal vez en ese sentido, como este paralelo estallido con amor, yo creo que nos ha resonado mucho este tiempo. Pero la política, por definición, se manifiesta en sus dos caras, la demoníaca y la angelical. La propuesta no puede ser decir, nos retiramos y acá nos cuidamos, porque en realidad tenemos que ir a una sociedad donde nos cuidemos más y que haya más cooperación. Están tan naturalizados, por ejemplo, la atención de las mujeres. Los varones tienen expectativas de servicio. Bueno, todo esto ha sido una modificación. Yo lo que veo que hay como una evanescencia de los vínculos. Mis temores van en ese sentido, que haya un aumento indeseado de una soledad sufriente. No es fácil activar un estado mental de una espera de la nada. Tal vez un modo de recomponer los lazos, los vínculos, también sea de la mano de recuperar algo del orden de la ternura. Y cada nuevo encuentro suscita cosas distintas en el sujeto y el sujeto deviene otro. Un futuro imprevisible nos mantiene en alerta. Había como un estallido de fondo, pero también estaba el estallido en algunos institucional y como también un cierto desamparo. Hemos visto que de repente cambian las condiciones sociales y entonces empiezan a pasar cosas que hace 2 años eran imprevisibles. Pudimos empezar a registrar dimensiones como el COVID, que nos amenazan de tal forma que nos hacen visualizar aspectos de nuestro ser que no constantemente tenemos presentes. Y a veces eso es lo que no estamos dispuestos, como a quitar esos velos de lo que me imagino del otro. El desafío que nos deja el distanciamiento social es el de recobrar la valentía del encuentro. Estamos en gran medida exigidos a encontrar nuevas formas de acercamiento social. El tema es seguir vivos. O sea, la paradoja es esta, ¿no? Lo importante es seguir vivos. Si tiene que morir cierta forma de pensar... Se acabó el sexo. Y no es cierto, sino que todos los momentos históricos y todas las generaciones buscan su manera. Yo traigo el tema del consentimiento como el nuevo preservativo.
Yo tengo un deseo, es un deseo de fluidez psíquica. Deseo una forma de distancia, una forma de cuestionamiento, una forma de descentramiento de los analizantes con respecto a sus representaciones fijas. El tiempo se desquició. Nos exige crear un nuevo Me mundo. parece importante esta iniciativa que tomaste de los podcasts, en momentos de trauma colectivo, en momentos de arrasamiento, que es como un tsunami que acaba con todo. La posibilidad de rescatar espacios de intercambio son casi heroicos, ¿no? Bueno, eso es vida, pues eso es lo que te digo. Hay una otra política que tiene que ver con apostar, con hacer mundo. Ayer privilegiamos los hallazgos de Freud. ¿Por qué estoy acá? Digamos, absolutamente por decisión y por placer y porque creo que esto que estamos haciendo, este podcast, está mucho más vivo que muchos espacios formales del psicoanálisis. Hoy, la incertidumbre nos obliga a pensar en otros orígenes de lo inconsciente. Creo que muy relacionado con este momento específico que vive el mundo. Es decir, que tu lectura tuvo que ver con la ampliación de los modelos teóricos del psicoanálisis y que es lo que quiero que se haga. El tiempo, La palabra para traer recuerdos. momento que siguió reproduciéndose a YouTube, ya va. Momento, ahí sí. Ok. Muy bien. El tiempo se desquició. No hay hora, no hay quizás. Procesar el malestar es una pérdida de tiempo. Estamos conectados, pero no conjugados. La vida transcurre entre el trabajo y el consumo. Los encuentros no están guiados necesariamente por la sensibilidad. Ese saber que no tiene imagen ni palabra, que emana de la afectación entre los cuerpos. En tiempos de virus, de vínculos mediados por la virtualidad, el cuerpo ha quedado por fuera. Estamos, pero no estamos. El otro se ha vuelto evanescente. Con la vuelta a la calle había la expectativa de volver a lo que era antes, pero nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Si bien el tiempo de peste trajo una ruptura en los ritmos de vida, ya algo venía sucediéndonos en nuestra manera de hacer lazo. El sujeto contemporáneo busca la plenitud, le hace el quite al vacío, cuestión que va en detrimento del amor y los vínculos, que requieren desvíos y apertura para darle lugar al desencuentro. Los vínculos son la base de la relación que tenemos con nosotros mismos y el mundo. Esto es una definición que propuso Janine Puyet, que la señaló allí en el podcast. Dependen de cómo cada uno percibe al otro, de cómo lo escucha, de cómo lo imagina, pero también de lo que sucede en presencia del otro. No da lo mismo si el otro está ausente o presente. Es importante diferenciar la relación que establecemos en presencia o ausencia del otro en nuestra vida cotidiana. Eso me decía Janine en el podcast La Palabra y el Vínculo, un programa que, como vieron por allí, déjame compartir aquí, ok, un programa que, bueno, que de entrevistas a psicoanalistas y profesionales de las ciencias sociales, dirigido a todo público, y que pueden encontrar por YouTube y Spotify. El episodio que grabé con Janine se llama Hay que amigarse con los conflictos, ahí lo pueden encontrar en YouTube. Para ella, los vínculos son interesantes cuando tienen el potencial de abrirse a la novedad, cuando son capaces de producir algo nuevo. Si el encuentro con la pareja, familia o amigos nos da lo que ya conocemos, la relación se vuelve predecible y monótona, y por tanto deja de ser interesante. Si nos trae algo nuevo o imprevisto, nos perturba, nos despierta curiosidad. De ahí que Janine Puyet proponga diferenciar el encuentro con E minúscula del encuentro con E mayúscula. En el primero no pasa nada, hay pura repetición. En el segundo nace algo novedoso que puede resultar inquietante, pero que a la vez nos trae un potencial vital. Es importante que podamos localizar en el vocabulario las cosas nuevas que vamos creando, los nuevos emergentes que van produciéndose en cada encuentro.
Un vínculo se basa entonces en el principio de incertidumbre. Siempre es incierto lo que puede pasar en el encuentro entre dos o más personas. Pero lo que nos propone el mundo contemporáneo del coronavirus es un tiempo fuera de quicio, que genera estados perturbadores, en los que emerge una experiencia de inestabilidad o desubicación tanto temporal como espacial. ¿Quién puede explicar con certeza cuándo y por qué es el tiempo justo para darle un término a una relación, para una mudanza, para un embarazo, para un cambio de trabajo? ¿Quién puede prever lo que sucederá cuando el tiempo deja de ser lineal y se bifurca? Son preguntas que se hizo Rosa Haytin en el Congreso Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia en el año 2020. En un momento como el actual, en donde lo imprevisible se vuelve una figura dominante, se pierden las secuencias cronológicas. La temporalidad del instante abriría nuevos caminos inciertos, obligándonos hoy más que nunca a hacer camino al andar. Los ritmos del presente fue el nombre del episodio que grabé con ella para La Palabra y el Vínculo. De acuerdo a Haytin, existe un presente relativo al pasado. Un segundo. Ok. De acuerdo a Haytin, existe un presente relativo al pasado donde los recuerdos emergen, relativo al presente donde el aquí y el ahora con el otro permite crear nuevos ritmos aleatorios e imprevisibles, y relativo al futuro, ¿no? De una esperanza de que algo o quizás alguien nuevo emerja del caos. El confinamiento produjo un encierro, pero fue una liberación del tiempo cronometrado impuesto por el ritmo social. La simultaneidad momentánea de los acontecimientos sociales, la pérdida de los ritmos de los mismos y la desaparición de las secuencias cronológicas fijas y estables crean nuevas disritmias o arritmias en los vínculos. Hoy surge otra figura, que es el instante en el encuentro, sin pasado ni futuro. Es lo que señaló Marcelo Viñar en el Encuentro Latinoamericano y Federal de Vínculos y Psicoanálisis, que fue organizado en mayo del 2021 por la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo, AAPPG. El sobrecalentamiento del presente es parte de las violencias del mundo de hoy. El rescate de la memoria de la novela familiar es decisiva y fundamental para la historización, por un lado, y la construcción de futuro, por otro. La recuperación de la continuidad generacional, de la transmisión de diversas formas de amar entre las generaciones, permite recuperar algo del misterio del erotismo, del enigma del encuentro, de la función de soporte e interdicción. Es un modo de restablecer el tríptico de vivencias del pasado, presente y Claudia, futuro. tráeme un té, por favor. El vínculo es lo que precede a la existencia, me decía Marcelo en La Palabra y el Vínculo. Antes creíamos que el ser humano se constituía y luego se vinculaba. Ahora sabemos que ese proceso es concomitante, que en realidad el vínculo precede a la existencia. Hay un anhelo de estar con otros. Esto puede ser deseable, pero no universal. Los vínculos están en crisis, han sucumbido en el tercer milenio. Este es un momento de transformación civilizatoria, en desafíos de progresos y amenazas catastróficas. No me importa tanto por mí, me señalaba de forma enfática, sino por las generaciones más jóvenes, que reciben todo esto que está pasando en el mundo como el primer estímulo. En una sociedad en la que el pasado ha perdido su poder y en donde el futuro es impredecible, los modelos identitarios se conforman a partir de un presente situacional y contextual, donde lo valorado no es la tradición, sino la flexibilidad y la adaptación forzada al cambio. Apuntó Rosa Haytin, ¿cómo es que este tiempo real, modificado por la aceleración social, es vivido de forma subjetiva e intersubjetiva? Este tiempo de aceleración social nos ha obligado a muchos a reaccionar rápido en la invención de salvavidas que nos permitan naufragar este tiempo. A veces no se actúa rápido por ansiedad, ni por compulsión, ni por manía, ni por afanes narcisísticos. A veces se actúa rápido como estrategia de supervivencia. A veces se responde rápido para resistir y no dejarse caer. A veces
Las catástrofes sociales pueden llevar a los pequeños y grandes conjuntos a unirse. A veces, más bien, pueden llevar a desintegrarlos. A veces, los grupos e instituciones actúan como sistemas de defensa contra las ansiedades depresivas o paranoides que se ponen en marcha frente al desastre. A veces, pueden producir con crueldad o reproducir con crueldad la segregación y discriminación que forman parte de las violencias de hoy. A veces, un sujeto por su historia de vida y modelos de identificación puede desarrollar recursos que le permitan, como diría Pichon Rivière, adaptarse de forma activa a la realidad y sobrevivir al caos. ¿Es posible abrirse a la novedad cuando la incertidumbre nunca ha sido mayor? Yo diría que sí. Podría dar testimonio de eso. El podcast de La Palabra y el Vínculo precisamente surgió en respuesta a un quiebre inesperado de mi mundo vincular y por tanto de mis afectos. Fue un antídoto contra la peste, también un espacio de encuentro, de construcción de memoria y narración en un tiempo fuera de quicio. El modo que encontré de mantener el contacto con el afuera cuando las ventanas y paredes habían perdido su función protectora. De conversar con colegas y amigos sin tapaboca a través del Zoom. Y de conocer otras personas con las que se conformaron de forma sorpresiva nuevos vínculos. Lo virtual no quita lo vincular. No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura y en la historia. Esto sin duda requiere darle un valor a la afiliación, no solo al lugar que ocupamos dentro de una genealogía, sino también el reconocimiento de la anterioridad del deseo, de una coordenada temporal donde has sido validado e impulsado por tus maestros, colegas, amigos e incluso oyentes del podcast. Ha sido conmovedor recibir tantos mensajes de apoyo y muestras de cariño de personas desconocidas. Fueron una inyección de energía vital en estos 2 años pandémicos. Esta presentación la considero un modo singular de transmisión, no de un saber asociado a un campo específico de la práctica psicoanalítica, sino de una experiencia de vida. Vivir implica hacer duelos, sanar heridas del pasado y saber hacer algo con tu presente, como dice Janine Puyet. Se requiere de lazo social para soportar el estado de inquietud que nos trae un mundo que cambia de forma vertiginosa. Menuda tarea en las sociedades del tiempo presente, caracterizadas por sujetos hiperindividualizados, tomados por la dictadura del pensamiento en masa. Pienso aquí en los ataques contra la seguridad básica y las certezas que son las mentiras de Estado, los fake news, las manipulaciones de información en las redes sociales, que por cierto son el lado B de la era digital. No hay vida sin novedad, no hay vida sin curiosidad, no hay vida sin vínculos que la soporten. Para abrirse a la novedad, se requiere un trabajo de cultura permanente, la construcción de alianzas estructurantes que permitan, aunque sea mínimamente, la creación de sentidos comunes de aquello que excede. Esto supone al mismo tiempo una adhesión condicional, el ejercicio del pensamiento crítico de los sujetos ciudadanos, para evitar coagulaciones de sentido que devengan totalizadoras y homogeneizantes. Abrirse a la novedad requiere cambiar la política, alojar al otro y a lo otro, el deseo, que como mencionó Juan Flores, en La Palabra y el Vínculo, nos propone la construcción de proyectos que nos ayuden a sobrevivir, a suspender la muerte. Volviendo al inicio de la presentación, el tiempo se desquició. La pandemia modificó los códigos del amor y del cuidado. Como señaló Juan Carlos Volnovich en el episodio Me dormí en un mundo y desperté en otro. En palabras de Gloria Abadi, estamos en la era digital conectados pero no conjugados. La conexión garantiza el intercambio de información, pero no la comunicación. La conjunción supone el encuentro de los cuerpos guiados por la sensibilidad. La tecnología no es ni buena ni mala, como señaló Ana María Fernández. Para que una tecnología solo produzca conectividad, tiene que haber una sociedad que previamente ha ganado en aislamiento. La virtualidad llegó para quedarse. Una de las posibilidades que nos ofrece es que podemos convertirnos en una imagen sin la necesidad del arrastre del cuerpo. ¿Cómo pensar desde el psicoanálisis las condiciones mínimas que permitan ponerle una pausa
a la aceleración social para que algo sea posible del encuentro a través de estos medios. Desde el psicoanálisis estamos acostumbrados a decir que el erotismo necesita cuerpo, pero con esta presentación hemos visto que lo virtual no quita lo vincular. Como migrante, analista y productor de este podcast, estoy convencido de esto. Pero no es lo mismo conectividad que comunidad, afirmó Ana María. La virtualidad permite conformar lo común. No hay comunidad sin afectación presencial o virtual. Es el aislamiento el que produce fábrica de soledades. No subestimemos el poder del eros, afirmó Louise Hornstein en el episodio Recuperar el flujo deseante. Para Hornstein, los psicoanalistas a veces parecen policías de la repetición, olvidándose del carácter creativo del inconsciente. Lo actual va tomando otro color, más cercano al movimiento y a las fluctuaciones que las estructuras y a las permanencias, ¿no? Pero hemos sido empujados a cambiar. Ya la turbulencia no nos asusta tanto. Pero, ¿cuán abiertos estamos a la autoorganización, a un nuevo encuentro, a un vínculo? Destruimos la posibilidad de que un otro nos afirme narcisísticamente y a partir de ahí podamos seguir inventando futuro. Se trata de pensar en diversos orígenes del inconsciente, lo más ajeno y propio que todos tenemos, y que al mismo tiempo habla por nosotros, abriéndonos el mundo, nuestro mundo, modificándolo por completo. Ya recuperamos el tiempo siguiente, señaló René Caes en el podcast. La esperanza de otro mundo después del confinamiento ha puesto de manifiesto la expresión de un poderoso deseo de que nada vuelva a ser como antes. Se ha manifestado con fuerza la idea de que es necesario vivir de otro modo, con la experiencia de la reanudación del contacto consigo mismo y con los demás. Me gustaría cerrar esta presentación con las palabras de Janine Puyet dichas en una de sus últimas presentaciones en octubre del 2020, antes de su partida. Tal vez podamos descentrar el psicoanálisis, lo que conlleva la posibilidad de tener en cuenta que provenimos de muchos orígenes que no forman parte de un conjunto armónico y que cada instante trae algo nuevo que viven en mundos superpuestos. Tal vez sorprende que encontremos cómo nombrar a esos mundos que parpadean, que cambian todos los días, y podamos entonces aceptar que cada encuentro presencial o virtual da origen a algo que no estaba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelson. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a dar lugar a la presentación del licenciado Abel Zanotto. Lo voy a presentar. Es licenciado en Psicología de la UBA, licenciado en Psicología de la UBA, integrante del área de Niñez y Adolescencia de la AEAPG, ex profesor de la UBA, Universidad Nacional de La Plata y Universidad de Palermo. Participa del espacio Psicoanalistas Dialogando con las Letras de la AEAPG. Bueno, Abel, estamos. Bueno, espero que me puedan escuchar bien con los inconvenientes tecnológicos que he tenido. Bueno, antes que nada, muchas gracias por poder compartir estas reflexiones con todas y todos ustedes en una convocatoria que desafía la mirada interdisciplinaria. Y realmente un placer compartir esta mesa con la hermosa presentación de Nelson. Como estoy leyendo acá en el chat, muy enriquecedora, realmente. Bueno, mi aporte se llama vincularidad igual virtualidad y me pregunto si es una ecuación en la hipermodernidad. En El delirio y los sueños de la Gradiva de 1907, Freud señala que los poetas son unos aliados valiosísimos y su testimonio ha de estimarse mucho, pues suelen saber de una multitud de cosas entre cielo y tierra con cuya existencia ni sueña nuestra existencia académica. Recorramos entonces a la ficción para acercarnos al mundo de las vincularidades, extendiendo la posición del psicoanalista Rodulfo, quien en 2004 sostuvo que en la adolescencia se inaugura en nosotros como un nuevo acto psíquico. Nuestra propuesta es pensar que desde los paradigmas de la subjetividad
Como sabemos, subjetividad es un concepto no psicoanalítico, sino sociológico, pero rescatado para nuestra disciplina en 1999 por Sylvia Bleichmark. No estamos con otros, sino que somos con otros, y que tal vez, mediante la tecnología, estemos en presencia de otros nosotros impensados en la modernidad. Ese ser con otros es uno de los ejes de la tetralogía contemporánea Dos amigas de la escritora italiana Elena Ferrante. En 4 tomos deslumbrantes se despliega la amorosa y tensa relación entre Lila y Lenú desde la infancia hasta la ancianidad, una vincularidad en la que se expresa esa estructura relacional y existencial señalada por Freud en 1921 cuando sostuvo que en la vida anímica del individuo el otro cuenta con total regularidad como modelo, objeto, auxiliar y enemigo. Lila y Lenú nacen y se crían en un humilde vecindario de Nápoles y se ven todos los días. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Se trata de sobrevivir como se puede en una cultura patriarcal semianalfabeta y en un asfixiante clima endogámico donde el otro, ampliando semánticamente la serie freudiana, no siempre es un semejante al decir de Bleichmark, sino un extraño. Un día, en la rutinaria y previsible cotidianidad del vecindario, se produce un hecho que, según Badiou, tendrá efectos posteriores como un acontecimiento en las subjetividades de esa comunidad. Uno de los vecinos más acaudalados dentro de ingresos estrechos, por no decir mínimos, y casi en la línea de subsistencia, instala un televisor en un espacio común en su casa que, según las necesidades y la hora del día, será comedor, living y cuarto de dormir. Esta novela tiene su versión fílmica. En la serie Mi amiga brillante se rescata esta escena en la que una importante cantidad de vecinos está reunida frente a, parafraseando a Freud, su majestad del televisor, porque a partir de ese momento, ese hipnótico aparato será un ordenador de la vida de muchos de ellos, en especial de Elena y Lenú, e introducirá cambios en las posiciones subjetivas y vinculares entre ellas. La tecnología comienza, en ocasiones, a mediar más fuertemente entre los vínculos humanos. El significante ordenador nos transporta de esa época de los años 60 a épocas más actuales. Como todos sabemos, en España la computadora es denominada ordenador. Pero volvamos a nosotros. La computadora ordena nuestras vidas vinculares a tal punto que en los espacios académicos de las ciencias sociales se tiende a hablar de 3 conceptos disruptivos y funcionales para comprender cómo la virtualidad define nuevas expresiones de la vincularidad. Son 3 conceptos: cibervida, grupalidad o agrupamiento vincular y comparecencia. Uno de estos conceptos, el primero, cibervida, es introducido por Bauman en Vida de Consumo del 2008, cuando se refiere a la vida social como una vida electrónica o cibervida, a tal punto que también afirma que es imposible no reconocer y aceptar, dice Bauman, los vertiginosos cambios de hábitos en nuestra cada vez más cableada o en realidad cada vez más inalámbrica sociedad. Entre nosotros, el psicoanalista argentino Hasaki en 2010 se refería a la placenta mediática como un espacio real y simbólico estructurado alrededor de la imagen y en el que transcurre buena parte de la vida cotidiana de la humanidad. Otros conceptos son los de tecnoagrupamiento o tecnogrupalidad, sustantivos compuestos que indican que la presencia ordenadora de lo informático en nuestra vida cotidiana también se expresa en una ampliación vertiginosa del concepto de agrupamientos o grupos. A la clasificación común conocida por todos nosotros dentro de la psicología social y otras ciencias de grupos, por ejemplo, primarios y secundarios, se le agrega este nuevo contexto que habla de una realidad de límites más abarcadores
y donde lo presencial, que era una de las características esenciales de la grupalidad y la vincularidad clásicas, convive con esta nueva expresión de la grupalidad y de la vincularidad. O sea, un estar con otros y ser con otros en una dinámica existencial mediada por la tecnología. Una hipérbole de aquellos inaugurales mediaciones de la televisión en la amistad de Lila y Lenú. El tercer concepto es el de comparecer. La filósofa y también investigadora española Remedios Zafra rescata este término del ámbito jurídico para significar el acto de presentarse ante un organismo público, por ejemplo, un órgano judicial. A partir de estas consideraciones, en 2021, Zafra se preguntaba dónde reside el malestar actual de la cultura, y respondía que ese malestar es la ansiedad. Nos dice Zafra que estamos inmersos en una cultura ansiosa que nos obliga a mostrarnos permanentemente, a pronunciarnos sin cesar, a producir mensajes en las redes como un comparecer acumulativo y no como una pertenencia. Resumiríamos así: comparecer y no pertenecer, porque si no comparecemos no vamos a ser vistos y tal vez no existiremos. Recuerdo un zócalo de un canal musical de televisión que años atrás decía: si no estás, no existís. Comparecer es hacer también hincapié en lo cuantitativo. Estar todo el tiempo posible. Estar siempre, pero tal vez sin importar cómo estar. Una tensión dilemática entre lo cuantitativo y lo cualitativo en ecosistemas digitales donde la empatía no existe, pues todo es tan rápido que en términos de Zafra solo tenemos lecturas epidérmicas sin darnos tiempo para entenderlas. Un malestar en la cultura anclado en lo frágil y momentáneo, sin posibilidades de acceder a acciones integradoras o reflexivas sobre lo personal y lo social. Zafra enfatiza cómo en las redes se han difuminado las fronteras entre lo público y lo privado, una cuestión ya muy abordada, pero ella también le agrega entre lo laboral y lo social. Quiero compartir una pequeña viñeta sobre esta última cuestión. Fernando es un ingeniero contratado en una empresa estatal. Tiene una jefa hiperactiva, él la califica como adicta al trabajo, que puede llamarlo a las 3 de la mañana o en la hora del almuerzo del domingo para preguntarle algo sobre el proyecto que llevan adelante. Sus compañeros le dicen a Fernando que apague el teléfono, pero Fernando responde que tiene temor a que la jefa se enoje y no le renueve el contrato anual. Fernando, ¿pertenece a esa empresa o comparece? ¿Qué empatía tiene su jefa con la vida privada y social de Fernando? ¿Cuánta angustia y estrés soporta Fernando en una sociedad que se define cada vez más por la fragilidad del contrato laboral? ¿Y cómo se desenvuelve en esa vincularidad omnipresente del compañero laboral en su vida personal y social? ¿Y cómo puede Fernando poner un coto frente a un trabajo que vía la tecnología está en todo momento en su vida cotidiana? En esta combinación de lo presencial y lo vincular, con sus luces y sombras, con sus aportes y sus carencias, con los límites infinitos en lo cuantitativo, pero también con los límites finitos en lo cualitativo. Y aquí se deslizan, algunos interrogantes en esta, una realidad que se apoya en lo híbrido como una transacción de compromiso, como una metáfora de una formación del inconsciente, si somos muy imaginativos, entre dos sistemas en los que necesariamente hay traducciones y conversiones a interrogantes. Nos preguntamos, ¿es lo mismo un vínculo cara a cara que un vínculo con una pantalla funcionando como intermediaria? ¿Debe redefinirse la categoría de amigo? Pequeño paréntesis con otra muestra extraída de una situación clínica.
Francisco es un hombre mayor que hace bastante tiempo comenzó a incursionar en las redes sociales, aclaro que Francisco está divorciado, con momentos placenteros cuando aparece un like o un match en algún encuentro virtual. Pero Francisco también atraviesa por momentos de dolor y humillación narcisista, cuando esa relación que prometía avanzar se deshace cayendo en un cono de sombra. Una cueva oscura con la fantasmal presencia o ausencia del ghost, que de un lugar de luz y erotismo y reconocimiento conduce a la persona ninguneada a espacios de sombras tanáticas y de desconocimiento. Pero la intención de esta pequeña referencia es también hacer hincapié en el tema de amigos. Francisco ha tenido y tiene una vida social limitada a unos pocos amigos y a unos pocos conocidos desde su profesión. Se cuestiona, podríamos decir que hasta envidia, la cantidad de amigos que posee uno de sus hijos adolescentes, que es un verdadero experto en el manejo de las redes sociales. Francisco dice que su hijo tiene miles de seguidores, pero su hijo dice que son miles de amigues. La confrontación generacional y el deshacimiento de la autoridad parental que mencionaba Freud en 1908 se expresan también en las sutilezas del habla. Y agrego dos preguntas más. ¿Debe redefinirse, como expresamos hace un instante, el concepto de sociedad y tal vez reemplazarlo por el sintagma red de redes? ¿Somos conscientes del espacio intra e intersubjetivo que ocupan las famosas redes sociales? En relación a la omnipresencia del concepto de red, el diccionario etimológico de la lengua castellana señala que aparece en 1074 y que hacia 1607 se refiere a la costumbre de encerrar el ganado durante la noche en cercados de red. En 1611 aparece el término enredadera, literalmente envolver en redes aplicado a la mujer. Entre las múltiples acepciones del vocablo red en un diccionario común, rescatamos la primera: aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de malla que se usa para pescar, cazar y cercar. O sea, una vez que estamos dentro de una red, es difícil salir o salirse. La acción de entrar, que es voluntaria, es reemplazada por la imposibilidad de salir de la misma red social. Algoritmos omnipotentes y omnipresentes en la ausencia van detectando cada uno de nuestros movimientos. Cada paso nuestro es como la impresión de una huella digital, un mapa involuntario de nuestros deseos, hábitos, necesidades, carencias, proyectos y pretensiones, y también de nuestras falencias y de nuestras faltas. Una minuciosa cartografía que nos vincula los unos con los otros. Basta ver las solicitudes de amistad en la plataforma Facebook no buscadas por nosotros para enfrentarnos a un fenómeno que nos envuelve y determina. En palabras sencillas, pero ¿dónde apareció esto? ¿Cómo se arma? ¿Por qué fulano o fulana solicitan ser amigos si ni los conozco? En otras palabras, nos enredan en un estado de estar enredados en la red. A partir de esta omnipresencia de las redes, es adecuado preguntarnos sobre la eficacia de las mismas y cuáles serán algunos de los motivos para sus difusiones casi cósmicas. Lipovetsky, en su último ensayo, remarca que las redes son paisajes emocionales. Están diseñadas para gustar y emocionar. Y la seducción se ofrece como un hipermercado que define el mundo vincular actual mediado por la tecnología. Volvamos a la escena inicial del televisor instalado en el humilde vecindario italiano. La familia y la escuela en ese espacio eran los primeros escenarios para el complejo proceso de las identificaciones primarias y secundarias. A falta de intermediarios culturales exogámicos y antes de la llegada de la tele, los secretos de la vida eran investigados entre los pares frente al mutismo parental, muchas veces definido por la ignorancia.
Las dos amigas y otros amigos se consultan y responden como pueden sobre el uso del preservativo, las posiciones coitales, la legalidad y la moralidad del primer beso, la vestimenta, el baile de moda y cómo se vivirá en el centro de la ciudad. La programación televisiva amplificó la intermediación cultural de medios de comunicación tradicionales. La potencia de la imagen y la contundencia de los mensajes habilitan espacios exogámicos de conocimiento, tal vez temidos al principio, pero familiares con el correr del tiempo. Lentamente, al decir de Rudinesco y de Corbett y Cao entre nosotros, las agencias subjetivantes tradicionales, como eran principalmente la familia, la escuela y las Fuerzas Armadas, van dando espacio a un reservorio de modelos identificatorios extrahogareños, mediáticos y virtuales que opacan y perforan las estrechas puertas y paredes del hogar y de los límites reales o simbólicos de las escuelas y del barrio. Con el tiempo aparecerá y se solidificará la presencia del influencer como uno de los máximos intermediarios culturales en estos momentos. Pero aquella revolución comunicacional y existencial facilitada por los medios tradicionales de comunicación se enfrentará a un verdadero tsunami tecnológico de manos de las ciencias de la computación e informática. Desde finales del siglo XX, el mundo ya no será el mismo. Una profesora de historia comentaba en sesión que el primer día de clase hizo hacer en el curso del primer año una cronología temporal dividida por AC. En paradigmas de la modernidad, AC significaba antes de Cristo. Y relata de que uno de sus más brillantes alumnos le dijo que ahora AC puede entenderse como antes de la computadora. Como siempre, bajo este etos de la posmodernidad y de la hipermodernidad, al decir de Lipovetsky, del vértigo incesante, ¿qué características tendrán algunas vincularidades hoy? ¿Qué habrá pasado con la estabilidad y la permanencia? ¿Qué espacios tienen la durabilidad y la presencia? ¿Qué línea temporal vincular se puede trazar entre el pasado que engendra el presente y el presente que engendra el futuro? ¿Cómo repercute el permanente o paradójicamente eterno presente en la estabilidad psíquica que sabemos que desde la conciencia está regulada por tiempos de espera y de acción? ¿Cómo se habrán adaptado Lille y Lenú a esta sociedad actual de la aceleración, al decir de Lipovetsky? Como siempre, la ciencia avanza más por las preguntas que por las respuestas, aunque se pueden sostener afirmaciones precisas. En 2008, el sociólogo argentino Urresti señalaba que el mundo de hoy poco y nada tiene que ver con el mundo de los padres de esos adolescentes y que en 10 años se había operado una distorsión cultural de alcances insospechados. Volviendo nuevamente a Lipovetsky, estamos, según textuales palabras, ante un nuevo planeta, en el que, como Hansel y Gretel, los internautas van dejando su huella, no con inocentes miguitas de pan, sino, como dijimos, con trazados sobre consumos pesquisados y archivados con la escrupulosidad de verdaderos entomólogos, pues el consumidor es el sujeto más rastreado y cortejado del planeta. Resulta difícil concluir estas reflexiones e intentaremos algunas conclusiones provisorias. La vincularidad virtual es la forma actual más difundida de la sociabilidad. La identidad grupal es inestable y evanescente en este contexto. ¿Sería preferible hablar de estados en la grupalidad más que de identidades en la grupalidad? Las vincularidades virtuales han perforado los conceptos clásicos de lo íntimo y lo privado, como dijimos hace un ratito. También de lo laboral y social, como señalamos. La cultura del dormitorio, tan difundida en ciertos sectores adolescentes,
asocia la paradoja de una puerta cerrada hacia el interior del hogar y abierta a un mundo casi sin límites, y han producido una autonomía comunicacional juvenil que aparta la mirada adulta como reguladora de estos vínculos. Su Majestad el Laik remitiría con imaginación epistémica a una suerte de asunción gozosa del espejo, en tanto reúne en una gesta novedosa los cuerpos fragmentados y expuestos en la virtualidad que habitan en un único cuerpo real. En una sociedad globalizada sin fronteras y con la exacerbación del hiperindividualismo en el contexto de las políticas neoliberales, las redes sociales y las vincularidades implícitas en ellas podrían tener el no siempre visibilizado valor de expresar cierta forma de unión, de reunión, de cierto lazo social, efímero y mercantilista en muchos casos, que se esboza y expresa en una dimensión pública que desplazó a los espacios públicos de antes. Voy terminando. Redes y shoppings para ciertos sectores infantiles y adolescentes son los actuales espacios de unión y de reunión. Una religión secular que desplazó a plazas y parques, y los juegos presenciales por los videojuegos. Un analizante reacciona con fastidio cuando oye hablar de los jueguitos. Un familiar suyo muy allegado trabaja en la industria de los videojuegos y me dijo en una sesión: ¿sabe Abel cuántas copias ha vendido Minecraft hasta 2021? No, ni idea, le dije yo. Me responde: más de 200 millones de copias. Entre nosotros, ¿cómo calcular esa cifra en dinero contante y sonante? ¿Cuántos presupuestos de cuántos países en vías de desarrollo son superados por esas cifras alucinantes? En definitiva, la vincularidad virtual no deja de ser un fabuloso negocio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abel. Muy interesante. Bueno, damos el lugar al espacio del intercambio. Sí, los invitamos a que dejen sus comentarios o preguntas en el chat. Vamos a empezar con un fe de ratas que para corregirnos en algo que manda Mónica Fabeluques. Ahí les digo que se me fue. Ahí está. Rescatando la historia institucional, la revista digital fue fundada en 2003 por Ezequiel Jaroslavsky en una avanzada en ese momento, y tuvo una primera etapa con otro formato. La actual comenzó, como dijo Viviana, en 2012. Una aclaración. Bueno, para iniciar el intercambio vamos a tomar un comentario de Aníbal Repeto para reflexionar. Hay muchas felicitaciones y muchos agradecimientos a Nelson y a Abel. Bueno, vamos con lo de Aníbal entonces. Respecto a la vida privada, hoy hay cámaras públicas que nos miran dentro del auto con la justificación de la seguridad vial, para ver si se usa el celular. Solo en el auto, esperando a que cambie el color del semáforo, me vinculo forzosa y violentamente con quien sabe qué empleado que está del otro lado de alguna pantalla punitoria. Después, Verónica Ginocchio felicita a ambos, dice que brillantes las presentaciones. Me gustaría saber qué piensan del pasaje de los amigos de Facebook, amigos, amigas de Facebook, a los seguidores de Instagram, y de sus diferencias con Twitter. Felicitaciones. Tomo uno más, de la licenciada Iliana Fischer, que dice: en la adolescencia, los jóvenes y las jóvenes no son solo consumidores del contenido de lo virtual, sino que también producen el contenido que consumen. También crean intimidad en lo virtual. ¿Será que asistimos a un tiempo que requiere redefinir la intimidad, dado que hay nuevas categorías de espacio? ¿Cuándo decimos virtual? ¿A qué categoría de realidad? Cuando decimos virtual, ¿a qué categoría de realidad nos referimos? Bueno, si les parece, hasta ahí, después tomamos otros comentarios y preguntas, ¿sí? No sé quién quiere empezar. Bueno, en principio, adelante, Abel, sí. No, por favor,
No. Adelante, Nelson. No, después de usted. No, nada más un comentario, porque claro, mientras vamos allí pensando, porque son varias preguntas, ¿no? Lo primero que me llama la atención es esto que señaló Verónica, ¿no? Relacionado con el pasaje de los amigos de Facebook a los seguidores de Instagram, ¿no? Y sus diferencias con Twitter, ¿no? Bueno, evidentemente hemos ido viendo cómo hemos ido de alguna manera pasando, ¿no? Por distintas aplicaciones, ¿no? Por distintas redes sociales, cómo se han ido ampliando con el tiempo las redes sociales, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezamos, por ejemplo, con estas conversaciones que se hacían a través del Messenger, ¿no? Pasamos del Messenger, luego vino la época del intercambio de ping con los BlackBerry, ¿no? Y después pasó el tema, bueno, del Facebook y así, ¿no? Y efectivamente lo primero que me llama la atención es que algo que pasó, por ejemplo, con el Twitter fue una de las primeras redes sociales, ¿no? En realidad partió Facebook por ahí en el año 2007 aproximadamente, y después vino el Twitter y después vino el Instagram, ¿no? Pero el Twitter era como que una oportunidad de poder justamente como que mantenerse al día, ¿no? Con las noticias que de pronto no circulaban a primer minuto en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces una manera de poder mantenerse informado, si te querías poner al día, ¿no? Era a través del Twitter, ¿no? Al principio, ¿no? Y bueno, y de alguna manera algo de eso persiste hoy, pero el Twitter efectivamente ha ido cambiando, ¿no? Su manera la manera de comunicar, lo que se distribuye ahí, y hoy evidentemente es otra cosa, ¿no? Y de hecho, yo a propósito del podcast, ¿no? He ido de alguna manera creando redes sociales justamente como para establecer puentes, ¿no? Con la gente, pero el Twitter yo le tengo mucho respeto porque Twitter es como un lugar, de hecho la llaman la red social del odio, ¿no? Como que es un lugar, como un depósito, ¿no? De basura, ¿no? En donde hay expulsión sin que haya ni siquiera ningún tipo de mediación. Básicamente lo que se crean allí son corrientes de opinión y en donde empiezan a generarse, bueno, como polos como dicotómicos, ¿no? O estás del lado del bien o estás del lado del mal, y entonces es bastante fuerte, ¿no? Pero me parece que Twitter cambió muchísimo, pero cambió muchísimo a propósito, yo creo que de algo mayor, que bueno, que tendríamos que pensar acá, ¿no? De algo que ha ido sucediendo justamente con algo que mencionó Abel. Yo pienso que ahora las redes sociales, y ahí yo creo que se explica un poquito esta transición del Facebook, ¿no? De antes de los amigos, ahora a los seguidores en Instagram, que bueno, que las redes sociales son un espacio justamente de seducción, ¿no? Como que lo que importa es captar, conquistar, ¿no? Y sumar gente, ¿no? Y evidentemente ese sumar gente no necesariamente es equivalente a una comunidad, ¿no? Simplemente se va conformando como una masa en relación a un interés que es compartido, ¿no? Pero que no necesariamente conforma como comunidad. Y me parece que en un principio, el Facebook, por ahí en el año 2007, que parece así como que pasó mucho tiempo, pero tampoco es tanto, o sea, más o menos, ¿no? Unos 14 años, bueno, más o menos unos 15 años, ¿no? Qué loco, porque como pasa el tiempo, pero claro, era un lugar justamente como de encuentro, era un lugar de mediación cultural al principio, ¿no? Hoy, al propósito de que el Instagram ha ganado mucho terreno, ¿no? El Facebook ahora quizás está perdiendo como protagonismo y se convirtió en una especie de revista digital, ¿no? En donde puedes encontrar como información importante, ¿no? Un poquito más desarrollada que en Twitter, pero que no necesariamente produce lo mismo que producía antes, ¿no? Yo creo que tiene que ver con cómo, con el paso del tiempo, digamos, esta función que tenía en un principio las redes sociales, de un espacio de mediación cultural que, ojo, como en todas partes, todo coexiste, ¿no? Pensando en los imaginarios sociales, que todo coexiste, me refiero a que así como hay una tendencia hacia eso de convertir las redes sociales en un espacio de seducción, también es cierto que las redes sociales son un puente, ¿no? Que puede habilitar, bueno, lugares como de encuentro, ¿no? Y de soporte, ¿no? Me parece que todo esto tiene que ver muchísimo con el uso que hagamos de ellas, ¿no? Y evidentemente ya no es un asunto que pasa solamente por un sujeto, sino por un conjunto, ¿no? De cómo el conjunto hace uso de esas tecnologías, ¿no? Es lo primero que me surge a propósito del comentario de Verónica. Bueno, veremos qué puedo decir. Por empezar, agradecer los elogios, ¿no? A lo que hemos aportado.
es muy placentero encontrar, bueno, la resonancia que hemos encontrado, Nelson y yo, y también los organizadores de la mesa, ¿no? Voy a tratar de responder brevemente. En relación a lo que dice, a lo que pregunta la inquietud de Aníbal, ¿no? Bueno, 1984 ya era un antecedente, un precursor de todo esto, ¿no? La gran pantalla donde para hablar en privado los protagonistas, las personas se tenían que esconder detrás de las puertas, que era el único espacio a donde no llegaba ese aparato que todo lo sabía, ¿no? Una especie de Dios, realmente, ¿no? Omnipresente y omnisapiente, ¿no? Y una antesala de una metáfora siniestra de algunos regímenes totalitarios, ¿no? Donde había que saber dónde estaba el otro y qué hacía el otro. ¿Se acuerdan el siniestro aviso de ustedes saben que anda su hijo y qué está haciendo? Por ejemplo. Twitter es un fenómeno muy interesante porque con el tiempo se fue especializando en una especie de plataforma de los políticos, ¿no? Que han encontrado, porque tiene una característica de en muy pocos caracteres expresar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Todo un tema, ¿no? De decir mucho en poco tiempo. Chul Han, en el último libro, Infrocracia, rescata este tema, ¿no? De la celeridad y la cantidad, lo máximo en muy poco tiempo, cuando recuerda que los debates no eran televisivos, pero los debates, cuando Lincoln presentó su candidatura, tenían bloques de 3 horas cada uno. ¿Quién tolera un debate de 3 horas cada uno actualmente? Nadie, ¿no? Por eso, en esta civilización del vértigo, como dice Viñar, el Twitter es un instrumento perfecto que representa esa modalidad y al mismo tiempo la enfatiza, ¿no? Bueno, el tema de seguidores, amigas y demás, creo que generacionalmente se ven estas cuestiones, ¿no? La juventud ha redefinido el término amigos en relación a cómo lo pensábamos las generaciones mayores, ¿no? Hay una escena en un capítulo de Merlí donde una chica y un chico tienen relaciones sexuales, ¿no? Y al día siguiente se encuentran en la escuela y el muchacho le hace una pregunta típicamente femenina, ¿no? Le pregunta, ¿y qué somos? ¿Somos novios? ¿No? Y la chica le dice, disculpen la grosería, ¿no? Pero reproduzco lo de la tele. Dice, no, no somos novios, dice, somos amigos que cogen. En nuestra época con el amigo no había relaciones. El amigo era el amigo. Hubo un híbrido que era el amigobio, ¿no? Entonces estábamos ante conceptualizaciones muy veloces, ¿no es cierto? Por eso algunos cientistas prefieren hablar de estados más que de identidades, ¿no? En tanto la identidad supone una cierta fijeza y una cierta permanencia en el tiempo, ¿no? En relación a Ileana, ¿no? Hay un término que es horrible, pero que define esto, ¿no? Que es el término prosumidor. Es un neologismo, me parece feo estéticamente, ¿no es cierto? Pero que condensa la idea de producir contenidos y consumir esos contenidos, ¿no? Estas son las posibilidades de la web 2 y 3, ¿no? En la 1 era simplemente una recepción, en la 2 y 3 quien consume puede producir contenidos que son consumidos por otros, ¿no? Alguien dijo también, lo virtual y lo presencial para las nuevas generaciones no es un dilema. Lo es para nosotros, ¿no? Que esta mesa es una muestra de eso. Para los chicos lo virtual no significa nada realmente, ¿no? De hecho, recuerdo un paciente hace ya mucho tiempo, en los primeros encuentros que tenía,
me contaba que se había conectado por una computadora y demás, y dice, y estuve con fulana, la vi, charlé. La composición la representación que se hace en el analista es un cierto lugar donde se despliega esa escena. ¿Dónde lo imaginaba yo esa escena? Criado en la modernidad, en un bar, en una confitería, en una plaza, ¿no? No, se veían a través del chat. Eran pioneros en este tipo de encuentros, ¿no es cierto? O sea que el estar y lo vi tiene una connotación epocal diferente según las generaciones que lo pronuncian, ¿no? Bueno, estaba la comparecencia y disculpen, lo estoy dando no muy en orden, ¿no? Pero lo que rescaté, bueno, sería todo un tema, ¿no? La comparecencia en el acto analítico o la pertenencia al acto analítico es una pregunta de Graciela Kogan, creo una inquietud de ella, ¿no? Bueno, todos tenemos pacientes que uno piensa que comparecen, ¿no? Están ahí, uno no sabe muy bien por qué vienen, hacen actos de presencia, muchas veces responden a imperativos familiares, empezar un análisis. Bueno, también sería cuestión de pensar si no hay analistas que comparecen, ¿no? Y que no pertenecen, que ponen la cara y no se comprometen y demás. Bueno, todo un tema muy complejo, ¿sí? Bueno, después no pude seguir el orden, no pude seguir más preguntas. Está bien, sí, yo ahora les voy leyendo otras preguntas, en línea un poco lo que veníamos hablando. María Julieta Pelufo dice que le gustaría que desarrollen qué piensan del concepto de amistad, si con la virtualidad se redefine o tenemos que pensar en un nuevo vínculo. Bueno, después está el comentario de Graciela Kogan, que es el que acaba de comentar Abel, y de María Eugenia Farrés, dice, ¿cómo piensan la cuestión de la intimidad? ¿No les parece que, más allá de la superficie donde se despliegue lo que está en juego, es un trabajo subjetivo de construcción a lograr, aún factible de realizarse online? También dice, los más viejos recordamos el ICQ, homofónico, altebusco, ese ya estaba vigente de los primeros años 90. Ya desde entonces las redes tenían una intención social. Tomo otro comentario, otro de Graciela Makotinsky, dice que le encantaron ambas presentaciones, les agradece a Nelson y Abel, y dice, diversas formas de expresar cómo intervienen las tecnologías y virtualidades en la vida cotidiana hoy, y cómo nos permitieron mantener el tejido con el exterior, especialmente durante el aislamiento preventivo. Tomo una más, de Silvia Slaffman, dice, ¿cómo pensar desde las redes la noción de deseo ante lo que planteaba exquisitamente Abel? La cuestión del tiempo coagulado en un presente continuo, sin ni ansias ni ausencias, y lo que introdujo como estados vinculares. ¿Qué les parece? Vamos hasta ahí. Hay algo allí que quería quizás, bueno, que me parece que está como que un poco relacionado, me parece, con la pregunta o el comentario también de Silvia, y que decía, me parece, Iliana, que preguntaba por el lugar de lo visual, ¿no? ¿Cómo influye esto? Y que por ahí me parece Mónica también hacía una pregunta un poquito relacionada. Lo que pasa es que como estoy aquí como buscando los comentarios, estoy un poquito perdido, pero me parece que está arriba. Si quieren los leo, creo que... El de Mónica, sí. El de Mónica está más abajo. El primero. Sí, el primero, ¿será que estando en el medio? Ese. Ese. Sí. ¿Será que estando en el medio, in the midst de la transformación, se nos hace difícil pensar las transformaciones vertiginosas que esta cuestión de la virtualidad nos generan? Bueno, y agradece a los panelistas también. Sí, porque fíjense que en el año, me parece, bueno, en el 2021, en mayo del 2021, se realizó un encuentro internacional en torno a la concepción operativa de grupo, ¿no? Y estaban justamente en ese encuentro pensando el tema, bueno, de la virtualidad, ¿no? El tema que nos convoca hoy, ¿no? Y decían que una de las presentaciones, que hay como 3 analizadores que hay que como que considerar para pensar este tema, ¿no? Y los efectos que tiene la subjetividad.
Y esos tres analizadores que mencionaron tienen relación con, bueno, la temporalidad, que la hemos ido comentando, el espacio y la pantalla, ¿no? Esos tres mencionaron. Y bueno, en relación a la temporalidad, decían, bueno, un poco lo que ha ido comentando Abel, ¿no? Esta idea de que produce, bueno, ritmos vinculares acelerados que son como confusionantes. Hay demasiada información. Te metes en Instagram o en cualquier red social, estás bombardeado, ¿no? De estimulación y en realidad es como difícil poder como detenerse en una, ¿no? Porque al mismo tiempo ya está corriendo otra, ¿no? Y rápidamente te puedes quedar ahí en un loop, ¿no? Tú suponías que ibas a estar de pronto entrando como para estar 2, 3 minutos o qué sé yo, o ver un contacto y te puedes quedar un rato allí pegado, ¿no? Y todo eso produce a nivel subjetivo como un estado confusionante, ¿no? Como que, bueno, ¿dónde detengo la mirada, ¿no? Y eso al mismo tiempo, decían otros los efectos que produce un movimiento como regresivo, ¿no? Movimiento regresivo, ¿no? Y esto además, pensando ahora en el otro punto relacionado con el tema del espacio, y ahí esto tiene relación con la pregunta de Ileana, ¿no? Como un sobreinvestimiento de lo visual y de lo auditivo, ¿no? Y esa sobreinvestidura, ¿no? De lo visual y de lo auditivo, ¿no? No necesariamente permite, ¿no? Una cuestión que es necesaria justamente para el pensamiento, ¿no? Que es justamente que algo pueda como que en medio de todo eso que escuchamos y que vemos, suspenderse, ¿no? Como que pareciera que para que pudiese producirse un pensamiento allí, ¿no? No solamente podamos de pronto, solamente eso captar, sino que podamos de pronto sustraernos, ¿no? De las redes sociales y pensar luego eso que vimos o escuchamos, ¿no? Y ese ejercicio, que parece como algo simple, no es tan sencillo y produce un tipo de subjetividad. Bueno, ahí me viene como un poquito como que la referencia de una autora que en este minuto se me acaba de ir el nombre, que habla sobre las nuevas enfermedades del alma. Capaz alguno de ustedes lo va a recordar el nombre de ella, pero ella habló de las nuevas enfermedades del alma y que tiene que ver justamente con el sujeto precario de este tiempo, ¿no? Este sujeto que no necesariamente está abierto como que a la reflexión, ¿no? Que no necesariamente está presto o disponible justamente como para la pausa, ¿no? Y darle una vuelta, ¿no? Hay como una, bueno, como una expulsión, como una descarga, ¿no? A partir de eso que ve, luego descarga cualquier cosa, ¿no? Y eso no necesariamente es equivalente al pensamiento, y eso es una de las cosas que promueve, ¿no? Digamos, esta sobreinvestidura, ¿no? De lo visual y de lo auditivo. Y en relación a la pantalla, hablaban acerca del asunto que mencionábamos antes, ¿no? Cómo han ido con el tiempo de a poco perdiéndose, ¿no? De a poco, porque todavía funciona y de hecho este espacio es un ejemplo de eso, pero que al principio de alguna manera, bueno, la intención es que fuesen un espacio de mediación, eso, un espacio de mediación cultural, ¿no? Un espacio más, ¿no? Como una alternativa más, y ahora eso se degradó, ¿no? Y es un espacio básicamente de seducción, y es por eso que quizás aparece un poquito esta idea de, bueno, finalmente, ¿quiénes son los amigos? ¿Quiénes son los seguidores? ¿Es un híbrido o no es un híbrido, no? Y bueno, y en relación a ese punto, ¿no? Si es que hay, digamos, mayor seducción, ¿no? Están también hablando acerca de, bueno, que en relación a los efectos, que es difícil discriminar, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que son propios, ¿no? Y cuáles son los componentes que son ajenos? O sea, como que es difícil distinguir el adentro y el afuera, el yo y el no yo, porque quedas capturado por ese objeto de seducción, ¿no? Y en consecuencia es muy difícil hacerse justamente una pregunta que es fundamental, que es respecto a la pregunta del deseo, ¿no? Entonces, bueno, se confunde deseo con ganas, deseo con querer, ¿no? Entonces, evidentemente, una imagen puede de pronto quizás gratificarte, ¿no? Complacerte, ¿no? Y evidentemente luego, y es lo que vemos, los dispositivos se convierten en una especie de consolador, ¿no? Y cuando el dispositivo se convierte en un consolador, ¿no? Frente a la soledad, no existe, digamos, eso que menciona Constanza Michelson, se deja, digamos, de lado un poco las posibilidades de que hayan palabras para el consuelo, ¿no? Entonces, bueno, quizás algunos amigos, porque todos estamos en la misma, como estamos tan ocupados, como la vida transcurre entre el trabajo y el consumo, a veces nos cuesta detenernos y realmente mandar palabras, enviar un mensaje con calma o conversar. Se protocolizan los encuentros digitales, bueno, para poder reunirnos, entonces tenemos una hora antes de pronto, qué sé yo,
Recuerdo que me llamaban al celular cuando era más joven, cuando estaba en el colegio, en la universidad, te llamaban y conversábamos, ¿no? Ahora no, ahora tú incluso con tus viejos, no, bueno, déjame tener una ventanita para poder conversar a las 4, entre las 4 y 4 y media. Entonces, todo esto, por supuesto, a propósito de algo que por ahí decía Abel, ¿no? El computador como un organizador de los vínculos, y hoy día la era digital como un organizador más, ¿no? De los vínculos, y a partir de ahí, por supuesto, habría que pensar en otro origen del inconsciente, ¿no? Cómo eso influye o impacta, ¿no? En la subjetividad. Bueno, es una asociación de ideas, en realidad, más que una respuesta concreta, pero lo que me hizo pensar un poco estos comentarios fue traer esos analizadores que comentaron en aquel encuentro, ¿no? A propósito de los efectos que esto trae a nivel, bueno, subjetivo e intersubjetivo también. Pensaba en el vértigo de los comentarios y del chat, ¿no? Que se nos va en vivo y en directo una pequeñísima muestra de la presencia y de la velocidad. Lo que está en un segundo deja de estar. Sí. Y cómo reconstruimos, ¿no? Cómo los algoritmos se encargan, pero nosotros por suerte no somos algoritmos. Cómo reconstruimos la serie temporal, ¿no? ¿Dónde está tal comentario? ¿Cómo voy a tal otro y demás, ¿no? Así que, bueno, voy respondiendo lo que fui tomando nota. Disculpen que no pueda ser persona a persona, ¿sí? En relación al deseo, ¿no? El deseo supone básicamente una ausencia, ¿no? Por definición. Y acá es muy interesante lo que dice Nelson, ¿no? De las ganas. La presencia permanente evita o tiende a neutralizar la ausencia. Entonces ahí algo pasa con el deseo, tal vez haya que buscarlo por otros lados. Es interesante porque los encuentros virtuales después tienen, en general, ¿no? Un encuentro presencial. Por ejemplo, una de las primeras comunidades de adolescentes que hubo virtuales, ¿se acuerdan? Los floggers, hacia finales de la primera década de este siglo, ¿no? Era, como su mismo nombre lo decía, ¿no? Eran consumidores de fotologs. Es muy interesante porque la propia identidad estaba dada por el consumo de algo tecnológico. El fotolog eran floggers, una condensación de esos términos, y los primeros contactos se hacían virtualmente, ¿no? Pero después tenían que ir al shopping del Abasto, recuerdo que era un lugar de encuentro de ellos, donde estaban algunos intermediarios, ¿no? O algunos iniciadores en esa cultura, que daban el visto bueno de si podían pertenecer o no. O sea que lo virtual, en algunos casos, no suplanta lo presencial, se complementan, digamos, ¿no? Los floggers creo que es una muestra de, y creo que las redes también, ¿no? Los primeros encuentros, los match y demás, tienen como una serie de pasos algorítmicos, ¿no? Primero se lo encuentro en el sitio, después se pasa el teléfono, después se puede pasar, ¿no? Y después está el encuentro virtual, que en definitiva, presencial, que en definitiva es el que marca las aguas, digamos, ¿no? Verónica habló del negocio por ahí, ¿no? Y es muy interesante lo que pasó con el iPod. María Eugenia, vos hablaste de un dispositivo, ¿no? Yo voy a hablar del iPod, que dejó de fabricarse en mayo del 2022, ¿no? Y fue, ¿se acuerdan? Una revolución en el mundo de la música, porque en un pequeño aparatito de estas características estaba toda una discoteca que podía tener salas y salas, ¿no? Un periodista de la revista Rolling Stone, que está y es músico también, ¿no? Dijo que ¿por qué se dejó de escuchar el iPod? Y dice, porque escuchando estabas fuera de las redes. O sea, como que estar fuera, estar dentro de las redes es una condición del existir, como yo les mencioné aquel zócalo de Crónica Musical, ¿no? Si no estás, no existís. Y decía que el riesgo es que no estás siendo rastreado, medido, contado, calificado, tus datos no están siendo rastreados. Y por lo tanto el iPod es el negocio de nadie, porque detrás de los influencers hay fabulosos negocios, ¿no? Los famosos seguidores suponen
dinero contante y sonante cada vez que uno de estos influencers es visitado, ¿no? Lo que es muy interesante, volvamos a Chul-Han, que un efecto no buscado en todo esto tal vez, es que se está perdiendo la cultura del tacto, dice él, ¿no? Por eso él habla de las no cosas, ¿no? Es un mundo táctil que está neutralizado, ¿por qué? Por la imagen fundamentalmente. Por eso, recordemos a Sartori, cuando Sartori habla del homo videns, ¿no? Y él decía que la cultura, a ver, lo tengo acá muy brevemente, que del Homo sapiens, decía Sartori, que era el producto de la cultura del libro, se ha pasado al Homo videns, ¿no? Que es el reino de la imagen por sobre la palabra. Y acá comparto una muy pequeña viñeta clínica, ¿no? Una paciente que está comenzando sus estudios terciarios, tiene un compañero un poco más aventajado que ella en conocimientos y en edad, y le dice, fulanita, ¿por qué no lees tal ensayo? Y ella le dice, ¿leer un ensayo? Si tengo un video. Creo que ahí se demuestra, ¿no?, este pasaje de la cultura del Homo sapiens a la cultura del Homo videns. Bueno, voy tomando más preguntas. Sebastián Siempre Vivo dice, las redes sociales y todo lo que se viene en desarrollo tecnológico, particularmente sobre realidades virtuales 3D, donde estaremos más cerca de la virtualidad holográfica, nos convoca a seguir pensando estos fenómenos. ¿Podemos pensar que las diversas identidades que se producen en cada una de las redes sociales son construcciones del falso self que ameritan ser escuchadas? Bueno, y agradece por la mesa. Después hay algunas preguntas que ya fueron contestando. ¿Sí? Tomo otra de Marcelo Podestá. Dice, hoy en día, en todos los medios, lo importante es ser visto, no importa el modo. Descubrir una vacuna o armar un escándalo y llamar la atención para los medios, es lo mismo. Ahí prevalece el consumismo. Tener más vistas es el objetivo mediático porque lo publicitado se vende más. Tomo a Gabriela Kramer también, le agradece las presentaciones. Dice, muy interesantes cuestiones a pensar, dado que vienen hablando del vínculo y lo virtual. ¿Qué piensan acerca de las chicas y chicos que solo logran encontrar amistades en el mundo virtual y que padecen no encontrar en su entorno personas afines con las cuales sentirse cómodos? ¿En algún momento podíamos pensar en alguna dificultad para vincularse? Actualmente, y en especial post-pandemia, y con experiencias propias, pudimos experimentar la autenticidad de dichos vínculos. Tomo dos preguntitas más, porque ya estamos, así contestan esto y hacemos como una especie de ya más de cierre. José Cernadas dice, ¿cómo pensar el tiempo que plantean las redes en términos de cantidad y acumulación de información? ¿Con el tiempo necesario para las maduraciones y los ciclos? Díganme si quieren que vaya más despacio o si las repito alguna vez. Por favor, sí, por favor. Te vi la cara, sí. Bueno, decime si querés que te repita alguna en particular. Vuelvo a leer la de José Cernadas. ¿Cómo pensar el tiempo que plantean las redes en términos de cantidad y acumulación de información, con el tiempo necesario para las maduraciones y los ciclos? Tomo la última, de María Eugenia Farrés. Abel, me pareció hermosa tu exposición. ¿Podrás ampliar el vínculo entre ansiedad, comparecencia y virtualidad? Y bueno, después vemos si tenemos tiempo, tomamos algunas más. Hay muchísimas preguntas y comentarios en el chat para el intercambio. No sé quién quiere empezar. Nelson. Bueno, sí, bueno, en realidad a propósito de lo que decías, Abel, no, efectivamente es como una montaña vertiginosa, ¿no? Pensando en el tema del chat, ¿no? Y evidentemente como detenernos, ¿no? Pero bueno, yo voy a compartir, si me permite, como resonancias, porque claro, de esto que alguien mencionó, que no recuerdo el nombre, ¿no? Como que si hay una diferencia entre lo que significa, bueno, relacionarse a través de internet versus lo que significa compartir o conocer gente de manera presencial, ¿no? Y si es que hay una dificultad allí, bueno,
voy a relacionar eso un poco como con lo que veníamos diciendo, que me parece que es como, me atrevería a decir que una de las reflexiones finales, ¿no? de este encuentro, ¿no? Como que es cierto que lo virtual no quita lo vincular, ¿no? Pero me parece que es importante que se subraye, ¿no? La idea de que lo virtual no sustituye lo presencial, ¿no? Yo creo que esto es demasiado importante, ¿no? Porque es cierto que, bueno, a través de estos medios podemos encontrar justamente, bueno, maneras de comunicarnos, de encontrarnos, de compartir, ¿no? De celebrar cumpleaños, de mantener, digamos, acotar las distancias con personas que están muy lejos, ¿no? Nos trae muchas bondades, ¿no? Y de hecho, podríamos suponer incluso que son espacios transicionales, ¿no? Yo, un poco como lo que surgió en una conversación con una de las invitadas en el podcast, que, bueno, que yo le decía que exacto, que el podcast es un espacio transicional, pero no lo es todo. Es un lugar, es un medio digital que permite que ciertas cosas sucedan, pero no se reduce la vida, la existencia a eso. Es un lugar más, ¿no? Y pensando en esto de que lo virtual no sustituye lo presencial, ¿no? Y pensando en estas preguntas que por ahí han ido rondando respecto de las amistades, de los encuentros, de lo que implica como conocer personas, compartir, crear lazos, ¿no? Bueno, una de mis mejores amigas está fuera de Chile, ¿no? Yo como migrante, evidentemente, bueno, amigas venezolanas están en otras partes del mundo, y bueno, y tenemos un contacto bueno, frecuente, sostenido, ¿no? Nos escribimos con bastante regularidad, ¿no? Pero llega un punto en el que nos extrañamos, ¿no? Nos extrañamos más allá de los textos, nos extrañamos más allá del Zoom, y esto tiene mucho que ver justamente con lo que te entrega, digamos, la corporalidad, el abrazo, el cuerpo, la presencia, ¿no? Y entonces, claro, pensando en esa pregunta de que si es que hay alguna diferencia entre lo que, o dificultad, ¿no? Para poder quizás conocer gente de forma presencial, yo diría que sí, porque necesariamente, bueno, un poco a propósito de esto que decíamos, que decía en la presentación, a propósito de los invitados, ¿no? del podcast, que bueno, que cuando te conviertes solo en una imagen, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Dejar por fuera cuestiones que pueden de pronto quizás producir eventualmente un cortocircuito, ¿no? O un desencuentro, ¿no? Cuando tú pones el cuerpo, hay algo de la sorpresa, bueno, no necesariamente, evidentemente la sorpresa también puede aparecer de manera virtual, pero digamos, el tema del sonrojo, el tema de la vergüenza, el tema del pudor, todos esos son aspectos que se ponen en juego de manera distinta en un encuentro presencial que por la vía virtual, ¿no? La vía virtual, efectivamente, a propósito de esta idea del falso self, ¿no? Puede eventualmente como que facilitar la construcción, ¿no? Como una especie de avatar, ¿no? Soy un avatar, ¿no? Y me relaciono desde allí, ¿no? Y evidentemente es como una capa, ¿no? Es una capa que no necesariamente da cuenta, pues, digamos, de distintas dimensiones que conforman parte, digamos, de ese sujeto, o que forman parte, o que constituyen ese sujeto. Entonces sí, yo creo que, claro, pero yo me haría la pregunta ya solamente por lo que pasa con un sujeto, ¿no? A nivel individual, que se le hace difícil poder encontrarse con otro. Yo diría cuáles son, digamos, las condiciones epocales que están impidiendo o que están quizás dificultando la posibilidad de que se puedan crear otro tipo de encuentros, más allá, digamos, fuera de la virtualidad, más allá de que estemos atravesando un tiempo pandémico, ¿no? Porque ya antes digamos, de que viviésemos este tiempo, veníamos diciendo con bastante insistencia que muchas cosas estaban pasando con el lazo social, que había un hiperindividualismo, que había un aislamiento, ¿no? La palabra aislamiento tomó fuerza, ese significante a propósito del COVID, pero ya se hablaba de aislamiento social, ¿no? Entonces, claro, es muy loco porque toda esta idea, digamos, de la seducción, ¿no? Lo que promueve al mismo tiempo es bueno, son, digamos, como ansiedades también como persecutorias, ¿no? La posibilidad de que si el otro me conquista y quedo allí, ¿qué posibilidades hay de que finalmente ese vínculo trascienda, ¿no? De que se pueda conformar una historia a partir de allí, ¿no? Entonces, claro, empiezan de nuevo a partir de allí a aparecer cuestiones que son bastante, bueno, digamos, no sé, bueno, todo lo que representa, digamos, las consecuencias que traen las ansiedades paranoides, esta necesidad de conocer un poco que el otro en qué está, ¿no? Qué hace, y que pueda de pronto explicitarlo todo, y que pueda quizás de pronto dar cuenta de manera total, con totalidad de su deseo, como que si eso fuese posible, ¿no? Entonces, bueno, pensaba en eso, ¿no? ¿Qué tipo de vínculos se conforman a partir de eso, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el control, en el dominio, los celos, ¿no?
¿no? Luego el tema, digamos, de que si es que se quiebra y no trasciende, entonces la venganza, los reproches, o sea, una serie de situaciones que por supuesto al final que después que se suman, ¿no? Lo que promueven o lo que facilitan es que se cree como una especie de, bueno, de suspicacia generalizada, de desconfianza, ¿no? Y que no haya de pronto quizás la expectativa o la esperanza de que algo se pueda crear, ¿no? Claro. Algo con historia, ¿no? Con futuro. Eso. Nelson, bien, gracias. Bueno, Abel, ya nos quedan muy poquitos minutos, así que hace un cierre y después hacemos el cierre general de la mesa. Bueno, quiero hacer un cierre, imposible terminar y cerrar este tema, ¿no? Por aparte hay un montón de comentarios en el chat. Sí, realmente. Muchísimos. Después igual vemos si se los podemos hacer llegar. Gracias a todos por participar. Dos mínimas intervenciones. Cuando hace unos años, se acordarán de Thiago Lapp, ¿no? Fue un adolescente de 15 años, hace un par de años que salió quinto, en el 2019, salió quinto en un campeonato mundial del juego Fortnite. Es el tema del gaming, es un capítulo aparte, ¿sí? Y le preguntan a un chico de 10 años, le preguntaron qué quería hacer, ¿no? Pensando en los ideales, ¿no? En las identificaciones secundarias, exogámicas. Y a él le dijo que le gustaría ser un gamer. Dice, me gustaría ir mejorando en lo que yo hago, escuchen, 10 años, ganar plata, mucha plata y tener fans, ¿no? Junto a esta realidad hay otra que yo les diría que es espeluznante, como, tal vez como toda realidad que comienza, ¿no? Que es, vos mencionaste el avatar. El tema del metaverso. Les diría que hasta es difícil de entender qué es el metaverso, ¿no? Lo que es interesante es que cuando estudiábamos filosofía, ¿se acuerdan que estaba la diferencia entre la física y la metafísica, ¿no? Que era la metafísica lo que estaba más allá de la física, y la verdad que nos costaba entender por ser un concepto muy complejo. Bueno, resulta que el metaverso es lo que está más allá del universo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se va a implementar? ¿Qué implicaciones intra e intersubjetivas tendrá interactuar entre nosotros a través de nuestros avatars, que serán representaciones informáticas de lo que nosotros querramos ser, ¿no? Y la interacción que va a poder ver y hacerse entre nuestro avatar y cualquier organización. Podremos estar, por ejemplo, con un avatar en una reunión de directorio de cualquier empresa multinacional, ¿no? Esto de más allá de este universo pensado en las dimensiones, de las 3 dimensiones o las 4 dimensiones, realmente creo que estamos ante un estímulo intelectual insospechado, y a mí en lo particular me resulta muy difícil de ir entendiendo, ¿no? Es verdad que metaverso también, ¿no? El lunfardo, el verso es un verso, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde será, como dice Mario Eugenia, un metaverso si no será todo un verso? En fin, cuestiones apasionantes para ir pensando. Bueno, muchísimas gracias a ambos, en nombre de toda la escuela. Para hacer el cierre, Diego Ceballos Luna, integrante del comité editorial de la revista digital Psicoanálisis Ayer y Hoy, narrará un microcuento de su autoría. Te escuchamos, Diego. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un gusto narrar cuentos en la escuela. Josué estaba perdidamente enamorado de Micaela. Micaela estaba perdidamente enamorada de Josué. En la escuela todos admiraban su amor. Y es que los que cuentan cuentos decían que su amor era de larga data, desde Salita de 3. Y esta historia empieza el día previo a su primera cita, en la heladería del bar. Ellos salieron de la escuela rumbo a sus respectivas casas. Josué al llegar estaba muy nervioso, exclamaba por todas partes: mañana es mi primera cita con Micaela, ¿qué hago? Y de pronto llegó el abuelo de Josué y le dijo: no te preocupes, yo tengo la solución en dilemas de amor. Antes de pedirse los helados, deberás cantarle 2 boleros y verás que todo fluirá. Josué tomó nota.
Luego llegó el papá de Josué y le dijo, no te preocupes, hijito, yo tengo la solución. Vas a ver. La técnica infaltable e inigualable técnica del bostezo. Simularás un poco de sueño, luego bostezarás y ¡zas! El primer abrazo será mágico, romántico, galán. Y Josué tomaba nota de todo. En la casa de Micaela ocurría algo parecido. Llegó su abuela y le dijo que lo único que necesitaba era ponerse un vestido rosa y ensayar su mejor sonrisa. Y Micaela tomaba nota. Luego llegó la mamá de Micaela y le dijo que cada uno tenía que pagarse su helado, y si al mirarlo a los ojos sentía mariposas en la panza, solo así podría tomarle la mano. Micaela también tomó nota de eso, hasta que por fin llegó el día de la primera cita. Ambos llegaron a la heladería, pidieron un helado para compartir y se sentaron uno frente al otro. Estaban nerviosos, no sabían qué hacer, no paraban de pensar en los consejos, boleros, bostezos, vestidos, mariposas en la panza, qué hacer, cuál elegir. Y en ese momento encontraron su propia forma, su propia manera de expresar su amor. Sacaron el celu, abrieron Instagram y se mandaron un emoji de corazón. Y con eso bastó. Cuentan que desde ese día, Josué y Micaela cayeron en las redes del amor. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Buenísimo. Buenísimo. Espectacular. Muy bueno. Bueno, pueden reactivar sus audios. No sé si, Tania, tenés, la verdad que es para un aplauso espectacular. Sí, aplaudimos a todos. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, una mesa espectacular. Y bueno, no sé si Tania o Julieta tienen algunas palabras. Bueno, agradecerles simplemente en nombre de Vivi de la revista, mío, de Tania, de Abel, bueno, de todos los que componemos la revista, especialmente a Nelson y Abel y a todos ustedes por participar. Y bueno, le dejo el cierre a Tania, que coordinó. Hermosa. Bueno, muchísimas Muchas gracias. Como les gracias. dije, en nombre de toda la escuela, fue una mesa muy enriquecedora para todos y todas, así que bueno, nada, eso, el fin Bueno, del espacio. Gracias. Nos Muchas esperamos para gracias. la semana que viene. Gracias. La Secretaría de Gracias. Relaciones Interinstitucionales va a presentar su mesa junto con la gente del foro, así que bueno, el miércoles que viene a las 11 los esperamos para una nueva actividad científica. Bueno, y gracias a toda la comisión científica que me olvidé, que Sí, siempre gracias. soy tan amoroso y nos cuida tanto. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto Gracias. estar esta mañana con Gracias, ustedes. Hasta Nelson. luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Vamos Salió hermoso. teniendo la grabación. Hermoso.